Damos un fortísimo aplauso a nuestros niños. Un fortísimo aplauso a nuestros niños. Y vaya conmigo al libro de Mateo, por favor, Mateo capítulo 16. Preciosa proclamación que hemos hecho hoy en esta mañana. Jesús es Dios, hermanos. Y esta es una convicción grande y fuerte que la iglesia debe de tener y sobre todo debe de venir y proclamar. Y proclamarla donde quiera que Él esté, donde quiera que nos movamos, donde quiera que nos acerquemos para poder venir y proclamar que Jesucristo es el Señor. Y es en ese contexto donde vamos a leer en Mateo capítulo 16, bajo el tema la ignorancia del pueblo, de quién es la iglesia del Señor. Y sin duda, esta pregunta es interesante para poder venir y sobre todo reflexionar sobre lo que es la iglesia del Señor. Y esto a la luz de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al verso 20. Leamos por favor, Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos al Señor. Padre, queremos honrarte y queremos agradecerte en esta mañana por el alto privilegio que nos das de poder venir y estar en tu casa. Como siempre lo pedimos, Padre, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. El escritor de este libro, estamos hablando del pastor Paul Washer, él dice en este tema sobre la ignorancia acerca de la naturaleza de la iglesia: no tenemos muchas iglesias en Norteamérica. Tenemos muchos edificios hermosos de ladrillo con jardines bien cuidados. El hecho de que alguien diga que son de la iglesia o que no son cristianos no significa que no lo sean. Y creo que tiene mucha razón. Y lo vuelvo a leer. No tenemos muchas iglesias en Norteamérica. Tenemos edificios o muchos edificios hermosos de ladrillo con jardines bien cuidados. El hecho de que alguien diga que son de la iglesia y que no son cristianos no significa que no lo sean. Y esto es interesante, el hacer la reflexión sobre lo que usted y yo entendemos por la iglesia. Y de alguna manera siempre venimos y reflexionamos acerca de esto. Y tenemos que venir y una vez más volver a caer y hacer una reflexión acerca de qué es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia del Señor? ¿Quién es la iglesia de aquella, por lo como bien decía hermano Eber, vendrá el Señor y vendrá por segunda vez a llevarse a los redimidos? Y a la luz de esta palabra nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que realmente esto significa. Si usted leyó conmigo especialmente en el versículo 17, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Ahora, ¿qué es el concepto de iglesia? ¿Qué es el concepto de iglesia? Si algo nosotros podríamos venir y determinar hoy en esta mañana, es ahí por primera vez que se menciona esta palabra, iglesia. Iglesia, es por primera vez en los evangelios donde literalmente se menciona esta expresión,
iglesia. ¿Pero qué es iglesia? La iglesia, en el contexto de la palabra en el original, significa es que una asamblea ha sido convocada, ha sido llamada, ha sido escogida. ¿Pero para qué? ¿Para qué ha sido llamada? ¿Para qué ha sido escogida? ¿Para qué ha sido reunida? Y es aquí donde usted y yo debemos de venir y estar en claro por qué somos, si es que somos, parte de la iglesia del Señor. Si nos motiva el poder venir y estar en la casa del Señor, si nos impulsa verdaderamente estar dentro de la asamblea, juntamente con los reunidos, con los llamados, con los escogidos, para formar parte de aquel que dijo que edificaría su iglesia. En el contexto bíblico nosotros podemos venir y encontrar de aquello que literalmente significa llamado hacia afuera. Y fíjese que es interesante, porque esa es la expresión. Iglesia significa alguien que ha sido llamado hacia afuera. Mire qué interesante. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario, venimos hacia adentro y entendemos muchas veces el concepto de iglesia en el concepto del edificio. Pero iglesia es el concepto de lo que tiene que ver con el grupo de personas reunidas, una asamblea reunida que ha sido llamada, que ha sido escogida, que ha sido apartada. ¿Para qué? Para dar honra, para dar gloria, para dar honor a aquel que es digno de toda alabanza y de toda adoración. ¿Es usted parte de esa iglesia? Y es el punto a donde usted y yo tenemos que venir y reconocer y entender lo que realmente la palabra del Señor nos exhorta y nos impulsa en este momento. Por eso es que Pablo, especialmente en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, escribe y dice de esta manera: para que si tardo, le habla a Timoteo, o él escribe a Timoteo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y es interesante cómo Pablo viene y hace esa distinción. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. La casa de Dios. Hermanos, hoy en esta mañana hemos venido a la casa de Dios. Wow, y esto es precioso. No hemos venido simplemente a un tiempo, no hemos venido simplemente a un lugar. Hemos venido para poder venir y reunirnos en asamblea, para poder venir y adorar a aquel que dio su vida por usted y por mí. A este lugar que se ha designado para poder venir y rendir adoración, le llamamos casa de Dios. ¿Es este lugar casa de Dios, hermanos? Wow, y este es algo que usted y yo debemos de venir y entender. Por lo tanto, la pregunta y la postura es: ¿cómo usted ha venido hoy en esta mañana? ¿Cómo usted ha venido? ¿Cómo usted se ha preparado? ¿Hemos entendido en qué lugar nosotros estamos? Esta es casa de Dios, hermanos. Esta es casa de Dios. Y la casa de Dios lo forman ¿quiénes? Todos aquellos que hemos sido llamados y todos aquellos que hemos sido reunidos. Pero Pablo agrega un calificativo o una descripción preciosa: que esta casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, este es el fundamento de toda verdad, hermanos. Mire qué precioso. Cuando nosotros entendemos este concepto, sin duda nosotros tendríamos que tener un alto, pero alto grado de darle el valor hacia donde nosotros podemos venir y dirigirnos. Es por eso que los judíos claramente podían venir y decirlo: yo me alegré con los que me decían. ¿Se alegra usted al venir a la casa de Dios? ¿Es la casa de Dios para usted lo prioritario? Fíjese que en el contexto del pueblo judío, el judío no le importaba a dónde él estaba. Él, el deseo de su corazón era estar ¿a dónde? Donde Dios estaba. Y lo hemos cantado en esta mañana. Donde Dios estaba, en su presencia, en su gloria, allí es donde yo quiero venir y estar. Ahora, recuerde el contexto judío antiguo testamentario. Estaba el templo, y el templo era el lugar a donde estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, todos se movían hacia allá. Todos se movían hacia aquel lugar. Todos, independientemente de donde estaban, era el lugar donde podía venir y encontrarse, porque sabía que ese era el lugar de la presencia, el lugar de la casa, el lugar donde la asamblea era llamada, el lugar donde la iglesia, el pueblo como tal, podría venir y moverse, la congregación.
En el Antiguo Testamento no hay no existe la palabra iglesia, pero hay un equivalente que tiene que ver con la misma intención o con la misma fuerza, que es Cajal, y en el hebreo significa la congregación, esa congregación que también es llamada, esa congregación que también es invitada, esa congregación que también es convocada. Y en esta mañana usted y yo hemos sido convocados para estar en la casa de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! Creo que si a todos nos dijeran en esta mañana, hermanos, lo invitamos a la Casa Blanca en esta mañana, ¿qué hiciéramos? Oh, hermanos, todos sin duda nos pusiéramos los mejores trajes, nuestra mejor ropa. Si nos dicen a las 9 de la mañana, les aseguro que estaríamos a las 7 de la mañana allí. Porque dignificamos el lugar y a la persona que se encuentra en ese lugar. Hermanos, es la misma actitud que usted y yo deberíamos de tener cuando venimos a este lugar. Porque no es cualquier lugar, es el lugar, hermano, donde el pueblo que ha sido llamado, el pueblo que ha sido escogido, el pueblo que ha sido salvado, el pueblo que ha sido redimido, es convocado, es llamado para poder venir y darle gloria a aquel que se lo merece. Hermanos, y esto habla de lo que hay en nuestro corazón, y esto habla de lo que debe de haber en nuestra vida. Y esos llamados, hermanos, es lo que Dios estableció en su palabra. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Y mire qué precioso como el apóstol Pablo viene y lo describe en este sentido. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos, ¿quiénes eran? Tanto judíos como gentiles, que de ambos pueblos hizo uno. Oiga, esto es precioso. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y oiga esto es precioso. Y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, o sea, por Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Eso es la iglesia. Hermanos, la iglesia es una gran familia. La iglesia es una gran familia. Y esto es como usted y yo debemos de venir y entender. Y este es el concepto, hermanos: asamblea, reunión, grupo de personas que han sido llamadas para establecerse en un lugar que llamamos casa de Dios, y que todos los reunidos podemos venir y llamarnos familia de Dios. Amén. Hermanos, qué precioso eso. Pero de alguna manera creo que nos perdemos en el sentido de hacer reflexión sobre esto. Y pareciera que entonces hemos perdido el hecho de venir y reconocer dónde estamos, quiénes somos y sobre todo a qué lugar hemos sido convocados. Hermanos, y es ahí donde usted y yo debemos de hacer una reflexión especialmente sobre nuestra vida. ¿Pertenezco yo a esta familia? ¿Soy yo parte de esta familia? ¿Soy parte de los llamados? ¿He sido parte de los escogidos? ¿He sido parte de los que realmente vienen y valorizan el sacrificio de Cristo? Hermanos, todo esto tiene que ver. Y por esto es importante que usted y yo hagamos reflexión acerca de sobre todo esto. Déjeme ponerles por lo menos 4 posturas en este sentido. Número 1, la iglesia no es el edificio, sino el grupo de personas que han sido llamadas, que han sido escogidas,
que se reúnen con un solo objetivo: adorar, servir y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Segundo, existe una iglesia nominal, y lo pongo entre comillas. Existe una iglesia nominal hoy en día, que la forman todos aquellos que asisten a una reunión de una manera periódica, de una manera sistemática, si no lo podemos decir. Y todos los domingos ahí están, ahí están. Eso es una iglesia nominal. Una iglesia que existe todos los domingos, pero que no ha entendido que es parte de los que han sido llamados o escogidos. Y que sin duda vienen y forman todos los asistentes a diferentes reuniones en diferentes lugares y diferentes momentos, pero que no son la iglesia verdadera de Dios. La iglesia de Dios se fundamenta no en sus programas, no en sus denominaciones o actividades. La verdadera iglesia de Dios está enmarcada y fundamentada en la palabra de Dios, que es la norma de vida que le rige, y la norma en su fe y en conducta, que es el evangelio, porque solo a través de Jesús hay salvación y vida eterna. Esa es la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Oh, esto me pegó fuerte. La iglesia es la esposa del Cordero. Cuando solo me detenía en esto, ¿saben en quién pensaba? Ya no veo al hermano Caín. Y dije yo, del hermano Caín me acuerdo de esto. La iglesia es la esposa del Cordero. ¿Ha hablado mal usted alguna vez de alguna esposa? Esa fue la pregunta que me hice yo. ¿Ha hablado usted mal, no de su esposa, de alguien que es la esposa de otro? Y yo creo que, hermanos, en este sentido, si somos sinceros, todos hemos caído ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa del Cordero. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hablado mal de la esposa de Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos referido de forma no correcta a la esposa de Cristo, que es la iglesia? Es que la iglesia aquí, es que la iglesia allá, es que la iglesia. Wow, hermanos, se nos olvidó, y me incluyo, que es la esposa del Cordero, que es la esposa de Cristo, y que usted y yo formamos parte de esta congregación. Y por eso vengo y pongo: la iglesia de Dios es la esposa del Cordero. Por lo tanto, hacemos mal como creyentes al hablar mal de ella y al hacer mal en ella. Esto no significa que no pueda estar dañada o fracturada, no por su fundamento, sino por su gente y por su estilo de vida. Pero esto, a estar hablando mal de la iglesia, creo que todos en algún momento tendríamos que venir y pedirle perdón al Señor, porque la iglesia es la esposa del Cordero. ¿Y sabe qué? Cristo dio su vida por su iglesia. Wow, cuando yo entiendo, y me ponía en este sentido, ¿cómo me sentiría yo como esposo si alguien habla mal de mi esposa? Es que su esposa aquí, es que su esposa allá, es que... ¿Cómo se sienten los casados? ¿Cómo se siente Cristo cuando hablamos mal de su esposa? Y por eso decía yo, siempre pensaba en el hermano Caín. Porque el hermano Caín, cuando siempre que da testimonio, él siempre dice: la iglesia, ¿qué? Bonita. La iglesia bonita. La iglesia bonita. Y agrega, sí, por su gente, pero más por quién es la iglesia. ¿A quién representa la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Todos los redimidos, todos los llamados, todos los que hemos sido justificados, todos aquellos que pertenecemos a una congregación, reunidos en un lugar que hemos establecido como la casa de Dios para honrar, bendecir y servir al Dios único y mayor por sobre todas las cosas. Alguien pertenece a esta iglesia, alguien da honra y gloria a Dios en esta mañana. Bendice el nombre de tu Dios, iglesia. Wow, qué tremendo, hermanos, en este sentido. Pero qué tremendo es que usted y yo también deberíamos de caer de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Pidiéndole perdón al Señor por lo mal que muchas veces usted y yo venimos y hablamos de la esposa del Cordero, de la esposa de Cristo.
Porque eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, hermanos, que la iglesia se desposará con Cristo, con su Señor y Salvador. Ciertamente, ven en breve. Sí, amén, dice el libro de Apocalipsis. Porque la esposa la espera a su esposo, espera a su redentor. ¿Cuántos lo esperan, iglesia? Wow, qué precioso. Esto, hermanos, debería de pegar fuerte en nuestras vidas. Y por eso me encantaba, por esa declaratoria que hemos hecho hoy en esta mañana. En la tierra habrá conocimiento de su gloria. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Jesús es el Señor. Y sobre esto está fundada la iglesia, sobre esta declaratoria. Vaya conmigo una vez más a Mateo capítulo 16, por favor. Esto es precioso cómo la palabra viene y nos enseña en este sentido. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es interesante, hermanos, en el contexto en el cual se viene y se desarrolla. Ahora, en primer lugar, entendamos el concepto de lo que se está desarrollando y de lo que Jesús quiere venir y enseñar. Como dije, ahí es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Es la primera ocasión que se menciona, y lo menciona, hermanos, Cristo, donde va a venir y a desarrollar este concepto de tiene que ser con todos los llamados. Ahora, lo interesante es dónde hace la pregunta. Mateo capítulo 16 es el paralelo de Lucas capítulo 13, de lo que hemos estado estudiando los días viernes. Hemos dicho que Lucas capítulo 13 tiene que ver con los últimos momentos de Jesús antes de venir y ser crucificado. Jesús se dirige hacia Jerusalén. Están en esos 5 o 6 meses antes de venir y llegar a este punto. Mateo capítulo 16 está en ese mismo contexto. Mateo está en esos 5 o 6 meses donde Jesús está para poder venir y llegar a Jerusalén. Jesús viene de Galilea. Jesús ha desarrollado su ministerio especialmente en toda esa zona y se dirige hacia Jerusalén. En ese camino llegan a esta región, Cesarea de Filipo, ciudad romana, ciudad del Imperio Romano, ciudad donde literalmente había presencia imperial en ese momento. Jesús se detiene allí y hace esta pregunta. En ese lugar, hermanos, si algo pasaba en ese lugar, era cantidad de templos que habían en esa ciudad, en ciudad de Filipo. Habían templos paganos por todos lados. Habían templos paganos para Dios como Júpiter, como Isis en el caso de los que venían de África, de cualquier tipo, pero especialmente estaban dirigidos por el Imperio Romano. Y ahí está todo aquello. Mire, templos dirigidos a la sexualidad, como en el caso de Diana. Hombres que tendrían que ver, como en el caso para el Júpiter, de la guerra. Todos esos dioses, hombres paganos. Jesús se viene y se detiene en ese lugar y hace esta pregunta. La connotación geográfica tiene mucha relevancia en este momento. Porque vea cómo se llamaba. Dice el versículo: viniendo Jesús a la región de ¿dónde? Cesarea. Cesarea, ¿por quién era? Por César. ¿Y quién era César? No solamente el emperador. César se proclamaba a sí mismo que era ¿qué? Dios. Y entonces Jesús viene y hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Ok, vea lo que dice. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí están todos esos templos paganos. Ahí está, hermanos, el templo y esta tremenda ciudad diseñada, expuesta y dada por un hombre, César. César, que no solamente era el emperador del imperio, no del país, imperio, muchas regiones conquistadas. Por eso él se proclamaba Dios. Entonces Jesús viene y cuestiona la fe y la convicción de aquellos seguidores y les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras,
Ustedes me siguen. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y una cosa, hermanos, es venir y solo decir en palabras. Y otra cosa es venir y confesar de lo que realmente usted y yo estamos creyendo. Porque la confesión tiene que ver con una declaración de fe. La confesión tiene que ver con una declaración de nuestra convicción. La confesión tiene que ver con una declaración de proclama que esto es lo que creo, esta es mi fe, esta es mi convicción y estoy dispuesto a venir y a mantener. Y si hay necesidad de venir y dar mi vida, pues la doy por aquello que creo, por aquello que he confesado, por aquello en lo cual yo he creído. Como después de 100 años, cuando un hombre estuvo en la hoguera y le dijeron: niega a Cristo. Niega a Cristo y salva tu vida. Niega a Cristo y quedarás libre de la hoguera. Niega a Cristo y quedarás libre de esta tortura. Y él dijo: ¿cómo voy a negar a aquel que solo me ha hecho bien a través de toda mi vida? Y si es necesario morir quemado, quemado me voy a morir. Y quemado murió. Porque había una convicción. Porque había una confesión. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos hoy en esta mañana confiesan públicamente que Jesús es el Señor? Wow, hermanos, eso habla de nuestra fe. Eso habla de nuestra convicción. Eso habla de nuestra vida, de lo que usted y yo creemos. Jesús, entonces, ¿qué está haciendo? Alimentando y fomentando la fe y la convicción de sus seguidores en ese momento. Ahora, lo interesante es, hermanos, cómo se desarrolla todo esto. Porque Jesús va hacia Jerusalén. Y Jesús va para poder venir y entregar su vida, para morir por aquellos que llamará iglesia, por aquellos que después confesarían públicamente a pesar de. Cuando uno va y conoce un poquito acerca de la historia de la iglesia, hermanos, a partir del año 70 hasta los 300 años después fueron de persecución para todos aquellos que vinieron y declararon y confesaron públicamente: Jesús es el Señor. No fueron años bonancibles, no eran años gratos. Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Literalmente allí se describe, hermanos, cómo familias eran expuestas en el Coliseo romano por confesar que Jesús es el Señor. Eran otros tiempos, hermanos, en este sentido. Eran otros momentos, eran otras circunstancias. Pero aunque las circunstancias hayan cambiado, la declaratoria y la confesión se debe de mantener. Jesús es el Señor. Y hoy nos toca a nosotros mantener esa convicción de vida. Y hoy nos toca a nosotros venir y tener esa convicción firme. Es Jesús el Señor de mi vida. Ahora, ojo con esto. Muchas veces hemos escuchado desde el púlpito una mala expresión: venga y acepte a Jesús como su Salvador y después véngalo y recíbelo como su Señor. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Acepte a Jesús como su Salvador y no importa si no sea su Señor. Eso no es bíblico. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 10: si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? No dice el Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es diferente. La confesión de quién es Jesús tiene que ver con su señorío. ¿Es Jesús el Señor de mi vida? No me conteste. ¿Es el Señor, Jesús, el Señor de su vida? ¿Sabe lo que nos hemos dado cuenta, hermanos? Y como bien dijo el hermano Ever, no nos vayamos tan lejos allá, vayámonos aquí. Pareciera que, hermanos, para Iglesia Bíblica Peniel, Jesús nada más es por temporadas. Pero cuando llega especialmente este tiempo de verano, la iglesia del Señor desaparece.
La iglesia del Señor ha desaparecido. ¿Y dónde está la iglesia del Señor? Celebrando cumpleaños. ¿Y a dónde está la iglesia del Señor? En la playa. ¿Y a dónde está la iglesia del Señor? De vacaciones. Y la iglesia del Señor no tuvo tiempo para venir a la casa de su Señor. ¿Se da cuenta qué incongruentes somos, hermanos? ¿Se da cuenta qué distantes estamos de la realidad de lo que realmente usted y yo decimos? Wow, cuando cantábamos esto, hermano Eber, véngase por favor, venga y cantémoslo una vez más. Y yo decía, ¿la iglesia entenderá lo que estamos cantando? Muchachos, pueden venir y pasar por favor. Señor, ¿cómo dice ese canto? Lo único que quiero es cuando veas mi vida, ¿qué? Algo así. Encuentres algo que, Señor, con un corazón sincero, que cuando vengas me encuentres haciendo ¿qué? Mi voluntad o la voluntad del Señor. Ay, hermanos, qué diferencia y qué distancia hay entre lo que yo canto y en lo que yo vivo. Y esto es lo que decíamos el día de ayer con los maestros. Hermanos, a veces como maestros simplemente damos de lo que nosotros tenemos, del conocimiento, pero nuestra vivencia y nuestra experiencia dicte todo lo contrario. Estamos tan lejos, hermanos, de lo que muchas veces enseñamos y de lo que muchas veces cantamos. Creo que en esta mañana sería bueno venir y pedirle perdón al Señor. Creo que en esta mañana sería bueno venir y decirle al Señor, Señor, de veras, qué lejos estoy de que realmente seas tú mi Señor. Señor, qué lejos estoy de lo que tú esperas de mí, de lo que tú esperas de mi vida. Porque tan fácil, hermanos, cambiamos a Cristo por cualquier otra cosa. Tan fácil, hermanos, cambiamos nuestras convicciones. Tan fácil, hermano, cambiamos nuestra realidad y decimos ser la iglesia de Dios. Por eso digo, creo que Paul Webster tiene razón. Pareciera que la iglesia que nosotros conocemos simplemente son edificios bonitos, donde una iglesia nominal se reúne domingo a domingo, pero qué lejos estamos de ser la iglesia del Cordero, la iglesia de Dios. Y por eso Jesús quiere venir y confrontar a aquellos que le seguirán, aquellos que dirán, sí Señor, yo quiero ser uno de esos. Sí Señor, que no solo sea palabras, sino con hechos, con evidencia. Que tú seas lo primero en mí. Pregunto, ¿es Dios lo primero en usted? ¿Es Dios lo primero en usted? ¿O lo hemos cambiado, hermanos, por un plato de lentejas? Lo hemos cambiado por un plato de lentejas. Simplemente quiero venir y servir y cantar y adorar a aquel que me pueda venir y hacer un favor. Ese es el Dios que usted necesita. Y eso es lo que Jesús está queriendo venir y confrontar a la fe de aquellos de sus seguidores. Por eso delante de todos aquellos templos, como bien lo decía Pablo el día de ayer en la reunión, todo aquello que ocupa el lugar de Dios, idolatría. Si yo pongo mis caminos, mis planes, mi vida por sobre los planes de Dios, es idolatría, decía Pablo. Algo así decía el día de ayer en la reunión juvenil. Que muchos, y saben lo que hemos llegado a la conclusión, hermanos, de esta iglesia, que los sábados no es para Dios. Los sábados no es para Dios. No, estamos en otras cosas menos Dios. Y aquí es donde uno se pregunta, iglesia, o bueno, y hablamos mal de la iglesia. Es que la iglesia, que no se nos olvide que es la esposa del Cordero, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y por eso digo, de alguna manera tendríamos que venir y caer de rodillas en esta mañana
y decirle al Señor: Señor, perdónanos, porque he hecho un cambio de realidades, un cambio de valores, un cambio de moralidad. Tengo otras prioridades más que tú. Necesito a Dios de lunes a viernes. Necesito a Dios simplemente cuando yo lo necesite. Pero para otras cosas no. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pregunto, iglesia, ¿es el Señor de tu vida? Y Jesús lo está confrontando delante de los templos paganos en ese momento. Y sobre la autoridad política y religiosa que estaba en ese momento, César. ¿Quién es Cristo para ti? Hagamos reflexión sobre esto y cantemos una vez más esto. Pongámonos de pie, hermanos, y cantamos este precioso. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, mi corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tu sueño, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Y la entrega y la pasión en ti, yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Tomen asiento. Hace unos días, tomen asiento, hermanos, vimos a una persona en el ministerio de alabanza en El Salvador, y por la noche la estábamos viendo en el concierto de Shakira. En la mañana cantándole al Señor, y por la noche en el concierto de esta mujer pagana. Esta es la iglesia. No, esta no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Por eso Jesús dijo: no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. O somos o no somos. O eres o no eres. Y por eso Jesús está confrontando
a aquellos seguidores en aquel momento. Y como decíamos el día de ayer, Jesús mismo, hermanos, cuando enseñaba, exhortaba, esto no es un regaño, esta es una exhortación. Porque la exhortación tiene que ver con redirigir aquello que no está bien. Y esto es lo que nos toca venir a hacer. Porque si callamos, Jesús dijo, entonces las piedras van a hablar. Hermanos, tenemos que ser reflexivos sobre nuestra vida. Si es que somos iglesia. Si es que somos iglesia. Porque no podemos servir a dos señores. O somos fríos o somos calientes, pero ninguno de los dos. No podemos quedarnos en medio y decir, no, aquí no puedes. Defínete, iglesia. O eres de los redimidos o no lo eres. O eres de los llamados o no lo eres. Pastor, he crecido en la iglesia. Esto no te hace una iglesia verdadera. Por eso es que Jesús tiene que venir y confrontar a aquellos que están ahí. Y por eso Jesús en algún momento les dice a sus propios discípulos, oh, esto os ofende. Así es la palabra. Así es la palabra. ¿Les molesta esto? Así es la palabra. Así es la palabra. Y no podemos, hermanos, venir y menguar el mensaje a lo cual el Señor nos está hablando hoy en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y los tenía enfrente de todos esos templos paganos. Y lo tenía enfrente, quizás, no sé, estoy especulando, sobre una gran estatua de César, el que tenía el poder, el que tenía el control, el que tenía el poder político y religioso. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Y comenzaron ellos a decir, bueno, Jeremías, Elías, Juan el Bautista, porque todas esas cosas tienen que ver con la profecía antigua testamentaria. Malaquías profesó acerca de Elías, y por eso todos decían que Jesús quizás es Elías. Y ahí es donde Pedro tiene que venir y dar esta tremenda declaratoria. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, tú eres el Cristo. Solo Jesús es el Señor. Solo Jesús es el Señor. ¿Escuchó, iglesia? Solo Jesús es el Señor. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Él está toda la verdad. Amén, porque Él es la verdad. Él es el camino. Y si usted y yo necesitamos vida, acudamos a Jesús. Él es la vida. Oh, qué precioso esto. La importancia de venir y poner a Dios, a Jesús por sobre todas las cosas. Y Jesús le dice a Pedro, sobre esta declaratoria, Pedro, fundaré ¿qué? Mi iglesia. Sobre esa confesión, Pedro, fundaré mi iglesia. Y sobre eso nos fundamentamos hoy en esta mañana. Jesús es el Señor. Jesús es la vida. Jesús es la verdad. Cuando dicen amén a eso, dale palmas a Él. Dale palmas. Solo Él. Solo Él. Solo Él. Solo Él. No hay más. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Lo que la iglesia necesita es volverse a Cristo. Volverse a su Señor y caer de rodillas delante de Él y confesar sus pecados y decirle al Señor, Señor, he fallado. ¿Sabe lo precioso del Evangelio? El Evangelio tiene que ver con reconciliación. El Evangelio es volver a la amistad con Dios, porque la Biblia también me dice que si no soy de Dios, entonces soy enemigo de Dios.
Pero aquellos que venimos y tomamos el paso de la reconciliación, ya no somos ni siquiera extranjeros o advenedizos a la luz de Efesios 2. Venimos a una gran familia, la familia de Dios, a través de la obra de Cristo. Señor, en esta mañana, ayúdanos no solo a escuchar, sino a atesorar lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, en esta mañana seguramente hay muchos que necesitamos pedirte perdón en esta hora, porque tú no eres quizás nuestro Señor, porque muy fácilmente te cambiamos por cualquier otra cosa. Muy fácilmente nos apartamos por cualquier otra cosa. Muy fácilmente nos excusamos por cualquier otra cosa. Perdónanos, Señor, porque no eres lo primero para nosotros. Porque no estamos reflejando, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Porque reconozco, Señor, que mi voluntad le pertenece a otro. Esa es idolatría. Y todo aquello que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Idolatría igual pecado. Por lo tanto, necesitamos volvernos al Señor una vez más, en humillación y en confesión. Por eso dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por eso Segunda Crónicas capítulo 7 versículo 14 y 15 nos habla de venir y presentarnos humillándonos delante del Señor. Cuando lo hagamos, los cielos estarán abiertos y nuestra tierra será sanada. Entonces comenzaremos a ver las cosas que Dios tiene para nosotros y que Dios tiene para nuestras vidas. Mientras la iglesia sigue orando, iglesia, si Dios te ha hablado, si hay algo que confesar, creo que es un buen tiempo para decirle al Señor: Señor, perdóname, perdóname, porque no he tomado en cuenta, he cambiado mis valores y mis prioridades. Pero en esta mañana he entendido que tú debes de ser el primero por sobre todas las cosas. Y enséñame a entregar mi voluntad hacia ti, Señor. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita hacer eso en su vida? Póngase de pie. Póngase de pie. Si sabes que hemos cambiado esto y que necesitamos reorientar nuestra vida, creo que muchos de los que estamos aquí necesitamos venir y tomar esta decisión en esta mañana. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita reorientar? ¿O yo, pastor? Sí. Que Dios siga trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sabes? Aquellos que nos visitan también, tú no necesitas una religión. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él puede darte perdón de pecados hoy en esta mañana. Habrá alguien que nos visita en esta mañana que sabe que necesita a Cristo en su vida. Póngase de pie y oraremos por usted y le guiaremos en una oración para perdón de sus pecados. ¿Habrá alguien en esta sala? ¿Habrá alguien que sabe que necesita a Dios en su vida? Póngase de pie. Amado Dios, amado Señor, sí, ten misericordia de nosotros, porque hemos cambiado nuestros valores, hemos tomado otras prioridades, hemos hecho cosas, Señor, que no son gratas delante de ti.
Danos, Señor, una oportunidad más en tu bondad y en tu misericordia. Y no permita, Dios, endurecer nuestro corazón, sino enternecerlo. Y sobre todo escuchar lo que tú estás hablando en nuestras vidas. Que así sea, Dios, en el nombre de Jesús. También, Dios, queremos ofrendarte con gozo y con alegría de lo mucho que tú nos has bendecido. Recibe nuestras ofrendas, Señor, en esta mañana. A ti las entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. No hay otro Amén. nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. Y no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. ¿Por qué no lo cantamos? Póngase de pie una vez más. No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. Tu nombre, Señor, es la torre que nos refugiará en dificultad. Tú nos ayudas. Tu nombre tiene todo poder. En tu nombre, Señor, hay poder. En tu nombre, Señor. No hay otro nombre digno de alabar. No hay otro nombre digno de alabar. Cristo el Señor, el gran Emmanuel. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre digno de alabar. Dale palmas al Señor en esta mañana. No hay otro nombre. Jesús es el Señor. No hay otro nombre. Hermanos, solo recordarles, el día miércoles tenemos nuestro culto afuera de testimonio, 7 de la noche. Véngase antes. Necesitamos siempre sacar sillas, parlantes y todos los instrumentos ahí al frente para poder venir y dar testimonio. Esperemos que la lluvia nos permita. Si no, pues siempre tendremos el culto aquí adentro. Pero el miércoles, ahí lo haremos. El día viernes tenemos evangelismo, hermanos. Vengamos y proclamemos ese nombre, que solo en Jesús hay salvación. Amén. Aquí nos vemos a las 7 de la noche también. Y el sábado 30, hermanos, recuerden, tenemos una cita
próximo sábado aquí en el Parque Fletcher, 3 de la tarde. Traiga su silla, traiga su Biblia, porque también tendremos un tiempo de reflexión. Preparemos nuestras gargantas también para comer, pero también para cantar. Así que sábado 30, 3 de la tarde aquí en el Parque Fletcher. Salude a su hermano, un buen apretón de manos, un buen abrazo. Que el Señor nos lleve con paz y con bendiciones a todos. Dios les bendiga.